Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos en el nombre del Señor. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar en su casa para poder honrar y adorar su nombre, que es un gran privilegio el que Dios nos conceda el poder estar en este lugar. Voy a invitarle esta noche a que mantenga su Biblia abierta en Génesis capítulo 5, versos 28 y 29. Cuando hablamos de la Biblia, hay muchas cosas que usted y yo podemos aprender en la Escritura. Y cuando hemos hablado de Génesis, hemos hablado de Noé y hemos visto de Noé, el hombre que nos habla de la profecía, nos habla del acontecer realmente, de lo que Jesús nos enseñó y dijo: como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces nos da la señal, nos da la pauta de las cosas que pueden suceder. Ya lo hemos visto, pero hoy queremos hablar acerca de Noé. Noé como un hombre, Noé como un padre, Noé como el hombre que dirige a la familia. Una de las cosas que está sucediendo hoy es que hemos dejado a Dios fuera de nuestra vida. El hombre vaga en el mundo y prueba de todo, el alcohol, la droga, lo que él pueda, pero realmente Dios no está en su vida. Al no estar Dios en la vida del hombre, entonces fracasa el hombre, fracasa el matrimonio y fracasa también la familia. Y la gente empieza a preguntar por qué sucede tal cosa o por qué está pasando esto. Y las cosas suceden porque Dios lo hemos dejado en el último lugar, cuando realmente Dios debe habitar o vivir en nuestra vida. De ahí entonces que Dios no es una idea, no es una religión, no es un grupo más. Es una experiencia personal, es una vivencia con Dios, es una intimidad, es una comunión, es una relación entre Dios y el hombre y Dios. Pero el tiempo que vivimos es un tiempo difícil, complicado. Dios de repente ya solo lo ocupamos en alguna emergencia, pero cuando hablamos de Noé, nos damos cuenta que Noé es una persona como hombre diferente. Noé, un hombre que cuando nació, hijo de Lamec, pero cuando este hombre nació, su propio padre o su propia familia dijo que ese hombre llamado Noé traería descanso, traería paz, traería comodidad o traería consuelo. ¿Por qué? Porque Dios ya había maldecido la tierra. ¿Se recuerda? Maldita será la tierra por tu causa, cuando el hombre pecó. Entonces había una maldición sobre la tierra. La maldición continúa, excepto cuando usted y yo venimos a Cristo. Y entonces nos damos cuenta que este hombre, dije Génesis capítulo 5, versos 28 y 29, si usted lo tiene, Génesis 5, 28 y 29, y entonces hablamos de Noé de esta manera. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y esa es la diferencia. El verso 29 dice: y llamó su nombre Noé. ¿Por qué le llamó Noé? Diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. En otras palabras, había una esperanza, aunque era un recién nacido. Aunque era un recién nacido, había una esperanza y se le puso un nombre con un propósito. Hoy pues casi no se usa eso, ¿verdad? Usamos el nombre bonito, que a mí me parece, pero en la Biblia el nombre tenía un significado, y en este caso encontramos a un hombre que iba a traer consuelo, esperanza a la humanidad. Y ya usted y yo vemos que eso fue una realidad cuando hablamos de Noé.
Salvando, ¿el qué? Queriendo salvar a la humanidad, llevando el mensaje de salvación, pero igual la historia se repite. El hombre no quiere una relación con Dios. El hombre quiere su libertad, el libertinaje, disfrutar supuestamente la vida, porque la vida solo es una y hay que disfrutarla. Sin embargo, nos damos cuenta de algo interesante, y es que hoy se repite la historia también como en los días de Noé. Pero hablamos de Noé, y Noé tuvo 3 hijos: a Sem, a Cam y Jafet. Y cuando hablamos de sus hijos, Sem era un hombre de renombre, un hombre de prosperidad o un hombre de fama. Cuando hablamos de Cam, se refiere a una palabra hebrea que quiere decir suegro, alguien cercano. Jafet, cuando hablamos de este hombre, quiere decir que es alguien que se engrandece, o alguien que se expande, o alguien que se extiende, cualquiera de las dos palabras que usted quiera aplicar. Ahora, ¿cómo era Noé? Es la pregunta interesante. ¿Cómo era Noé y por qué Dios lo escogió? ¿Y por qué están hablando de que era el hombre que iba a traer consuelo a la tierra, producto de la maldición? En Génesis capítulo 6, en el verso 9, veamos cómo era Noé. Y veamos por qué ya Noé creció y ya él tiene un contacto con Dios. Y dice la Biblia, estas son las generaciones de Noé. Noé, y ahí está identificado que era Noé, era varón. Y quiero detenerme ahí. ¿Por qué? Porque hoy esa palabra la gente la tergiversa. Y hoy, hermanos, se habla de la liberación femenina, o se habla de tantos grupos dentro de la sociedad y que no hay que discriminarlos, pero realmente la Biblia es clara y dice que Dios lo creó varón y hembra. Varón y hembra los creó y los bendijo. ¿Y quién era Noé? Era un varón. Bendito sea el Señor. Y cuando hablamos de que era un varón, ¿cómo era? Era un varón que era justo. Cuando hablamos de justicia, hablamos de rectitud, hablamos de honestidad, hablamos de andar derecho delante de Dios. Hablamos de la oportunidad que Dios brinda de podernos conducir de manera correcta. Aprendemos de Noé. Noé era justo, era perfecto, y esa palabra suena como muy grande. Era perfecto en sus generaciones, y mire qué hermoso. Con Dios caminó Noé. Y usted va a decir, ¿qué me interesa a mí? Usted podría decir, ¿qué quiere que diga de Noé? Pues lo que yo quiero que veamos de Noé era cómo era Noé. Su alrededor todo era violencia, su alrededor todo era pecado, su alrededor nadie quería una relación con Dios. Pero sin importar lo que pasara a su alrededor, Noé se mantenía justo delante de Dios. Noé se mantenía perfecto delante de Dios. No importaba si nadie quería, Noé caminó con Dios. Muchas veces hay personas que influyen sobre nuestra vida. Influyen para mal. Nos pueden desviar al alcoholismo, nos pueden desviar a las drogas, o nos pueden desanimar para seguir en la iglesia, o nos pueden desanimar para continuar en el ministerio, o lo pueden desanimar para que no continúe en el matrimonio y que se pueda divorciar. Hay personas que influyen sobre los demás. Sin embargo, en esta ocasión me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Noé, a pesar de toda la situación difícil que vivía en su tiempo y en su mundo, él supo mantener su integridad para con Dios. Es un mensaje para usted, es un mensaje para mí, es un mensaje para la iglesia, que no importa cuánta maldad nos rodee, usted y yo podamos aprender a conservarnos para la gracia y misericordia del Señor.
Ahora, varón justo, un hombre perfecto en sus generaciones. Ahora, con Dios, ahí está lo importante, con Dios caminó Noé. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando de buscar a Dios cuando me conviene, de buscar a Dios cuando yo tengo un problema, de buscar a Dios cuando yo estoy enfermo, de buscar a Dios cuando tengo una necesidad. Sin importar la circunstancia, Noé caminó con Dios. Y eso quiere decir que usted y yo debemos aprender también a caminar con Dios en todo tiempo, en todo momento. Sean momentos fáciles, sean momentos difíciles, aprendamos a caminar con Dios. Jesús dijo algo interesante en Juan capítulo 5 y dijo, capítulo 15 verso 5, separados de mí, nada podéis hacer. Caminó con Dios, guardó su vida, guardó su testimonio, guardó su relación con Dios. ¿Por qué? Veamos Génesis capítulo 6 en el verso 11 y el verso 12. Y mire, la historia quedó escrita y nos da a nosotros una enseñanza. Ya vimos que Noé era un varón justo. Ya vimos que Noé era un hombre que caminó con Dios. Pero ¿en qué época le tocó vivir? Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Verso siguiente. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Se lo traducimos, entonces era un mundo que estaba lleno de maldad, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de desobediencia hacia Dios, un mundo que no quería nada con Dios, un mundo que ignoró a Dios. Pero pese a esas circunstancias, Noé se mantuvo en su relación con Dios. Los tiempos que usted y yo vivimos son tiempos difíciles. De hecho, el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo en el capítulo 24 y dijo literalmente que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y usted va a ver lugares llenos, pero iglesias vacías. Usted va a ver lugares donde no hay cupo ya, pero las iglesias están vacías. ¿Por qué? Porque es mi vida, tengo que vivirla y a Dios lo voy a buscar antes de morirme. A Dios lo voy a buscar cuando tenga tiempo, porque ahora no tengo tiempo. Noé conservó su vida para Dios. Por eso hablamos de Noé como un hombre, como un padre, como un jefe de familia, como alguien que supo dirigir a su familia en todo tiempo. El mundo que vivimos es difícil. Las drogas, hermano, están a la vuelta de la esquina. El vicio está a la vuelta de la esquina. El desvío o el desorden sexual está a la vuelta de la esquina. Y la gente se puede corromper, se puede perder, de niño, joven, adulto o viejo, se puede perder. Debemos entonces entender que vivimos en este mundo, pero en este mundo nos convertimos en luz y somos la luz. En este mundo vivimos y nos convertimos en sal, somos la sal de la tierra. Pero como iglesia estamos en el compromiso o la responsabilidad de conservar nuestras vidas en santidad para con Dios, igual que lo hizo Noé. Noé, un varón justo, perfecto, caminó con Dios. El mundo donde él vivía era una generación perversa, maligna, alejada de Dios. Y recuerde lo que dice en Mateo 24:12: el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque son influenciados. Porque son influenciados. Ahora, por favor, siga conmigo en Génesis capítulo 6, en el verso 13. Y en el verso 13 me llama mucho la atención. ¿Por qué? Estamos hablando solamente de Noé. Y miren lo que pasó aquí. Dijo pues Dios a Noé:
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Ahora, yo quiero que haga un alto en las primeras palabras del versículo. Dijo pues Dios a Noé. Eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque quiere decir que había comunión, Dios con Noé y Noé con Dios. Mire qué interesante. Aquí no es cuestión de que yo siento, o que Dios me habló, o que yo vi, o que Dios a mí sí me habla. No, es una cuestión real. Dios habló con Noé. ¿Y por qué Dios habló con Noé? Porque Noé caminó con Dios. Cuando usted y yo caminamos con Dios, cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, entonces Dios va a hablar a su vida, Dios va a guiar su vida, Dios va a traer propósitos y planes específicos a su vida. Pero hay que aprender a caminar con Dios, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Versículo 14, seguimos en Génesis capítulo 6, acompáñeme en el verso 14. Y dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la vas a calefatear con brea por dentro y por fuera. Aquí lo que nos llama o nos debe llamar la atención es la obediencia a la voz de Dios. La obediencia a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Noé lo que va a hacer. Pero luego Dios le da una orden a Noé y le dice: hazte un arca. En otras palabras, vemos que como Noé caminaba con Dios, entonces Noé era un hombre obediente a Dios. Y no empezó a discutir: Señor, pero aquí el mar está lejos, o Señor, aquí no se puede, o mira que la gente se va a reír. A él no le importó lo que los demás dijeran. Él se puso en obediencia a trabajar en lo que Dios le había dicho. ¿Cuánto tiempo duró? Algunos dicen que 100 años, otros dicen que más. Pero lo que queremos considerar es que a pesar de que Noé no tenía las herramientas que hoy existen, la facilidad que hoy existe, todo lo que hoy tenemos, sin embargo, para Noé eso no fue una excusa. Para Noé eso no fue un impedimento. Dios dijo: hazte un arca, y Noé empezó a trabajar. Eso quiere decir obedecer. El mundo es difícil, sí. La atracción del mundo se vuelve complicada, sí. Pero Dios dice que podemos vivir en santidad. Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que aprender qué es santidad y vivir la santidad que Dios está demandando. El ejemplo para nosotros es Noé, como hombre, como padre de familia, como esposo, como usted lo quiera ver. Es un hombre que Dios habla con él, es un hombre que también está dispuesto a obedecer la voz de Dios. Ahora, cuando Dios le habla y le dice: hazte un arca, debemos recordar que Noé tenía una familia. Por favor, siga conmigo en el capítulo 6 de Génesis y vea el verso 18. Verso 18, ¿qué sucedió en el verso 18? Bueno, Dios tiene algo interesante y dice: mas estableceré mi pacto. ¿Con quién? Contigo. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Mire, Dios está hablando. Dios está interesado no solamente en Noé, Dios está interesado en su familia. Y leamos de corrido nuestro texto y dice: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Mire qué clase de mensaje el que Dios le da. Y Dios está hablando con Noé, una familia que amaba a Dios, una familia que obedecía a Dios, una familia que dependía de Dios.
Y me encanta porque Dios está diciendo una palabra muy interesante que hoy está de moda. Y dice, mas estableceré mi pacto contigo. ¿Por qué le digo que es interesante esto? Porque hoy se habla mucho de pactar. Pacta con Dios. Y usted va a encontrar personas que dicen, yo hice un pacto con Dios o yo pacté con Dios. ¿Sabe por qué hablamos de eso? Porque cuando hay un pacto hay reglas. Cuando hay un pacto hay compromiso. Cuando hay un pacto hay deberes o obligaciones que hacer o que cumplir. Y cuando soy yo el que hago el pacto, entonces soy yo el que pongo las condiciones. Soy yo el que pongo las reglas. Pongo el reglamento a seguir. Y eso no se vale. El pacto no debe ir de aquí hacia arriba, sino que el pacto debe de ir de arriba hacia abajo. Por eso dice Dios a Noé, yo voy a establecer mi pacto contigo. En otras palabras, Dios le dice, yo pondré mi ley, yo pondré las reglas, yo seré el que pondré los límites a desarrollar. Es bien interesante cuando hablamos de este como hombre, como esposo, como líder o como guía de la familia. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, mira Noé, yo voy a establecer mi pacto contigo. Y no está hablando de un pacto de prosperidad. No está hablando de un pacto de ¿qué le diría yo? Pacta con Dios para que te dé un carro nuevo. O pacta con Dios para que te dé la casa que tanto soñaste. No, está hablando de un pacto de salvación. ¿Por qué? Si usted ve el texto, se va a dar cuenta de lo que Dios dice. Estableceré mi pacto contigo, contigo personalmente, y entrarás en el arca. Entrarás en el arca. Entrarás en el arca. ¿Qué representaba el arca? Salvación. ¿Qué representaba el arca? Seguridad. ¿Qué representaba el arca? El único medio por el cual el hombre podía ser salvo. Eso es lo que representaba. No hay otra alternativa. Hoy eso es simbólicamente. Hoy nuestra arca simbólicamente es Jesús. No hay otro medio como poder ser salvo. No hay otra forma de sentirme seguro. No hay otra forma de que el hombre pueda entrar al cielo. Solamente a través de Cristo. Y si Noé quería ser salvo, si la familia querían de ser salvos, ¿qué deberían de hacer? Entrar en el arca. Ahora, ¿quién está diciendo que entre en el arca? Lo está diciendo Dios. Noé, tú entrarás en el arca. Dios lo está diciendo. Ahora, la salvación hoy en día es para todos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para toda la humanidad. La salvación es para todo ser humano, pero no todos quieren ser salvos. Y ahí hay un detalle importante. Y ahí empieza la conjetura o empieza el preguntarle a Dios por qué, o será cierto o no será cierto, se dará esto o no se dará esto. Sin embargo, la salvación está ahí. O la tomas o la dejas. Dios dijo, contigo estableceré mi pacto. Yo he hablado contigo y contigo será. Y tú entrarás. Pero la salvación no es solamente para mí. La salvación abarca a la familia, porque si usted ve, Dios le dice, vas a entrar tú, van a entrar tus hijos, va a entrar tu esposa y van a entrar también las esposas de tus hijos. La salvación es entonces para todos. La oportunidad de la salvación es para todos, y eso nos hace recordar lo que enseñó Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, creo, verso 31, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios tiene interés en la familia. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, Dios no le dio un templo, Dios no le dio una iglesia, le dio una familia.
Y esa familia Dios la dio para que sea feliz. Dios dio esa familia para que esa familia sea salva. Dios dio esa familia para que esa familia viva y camine con Dios. Sigamos adelante. Y usted siga conmigo en Génesis, en el capítulo 6, versos 21 y 22. Y aquí hablamos de un trabajo que trabajó por su familia y vivió en obediencia para con Dios, pese al mundo difícil que le tocó vivir. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Ahora, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué hablamos de servicio? Porque Dios primero le dice, mira, quiero que hagas un arca. Y Dios le dice cómo la va a hacer. Y Noé se puso a trabajar. Noé no cuestionó. Noé no preguntó. Noé no murmuró. Bueno, si a nosotros nos ponen a hacer un barco aquí, lo primero que haríamos, bueno, ¿qué le pasa? Está quedando perdido. ¿Y cómo lo va a llevar al mar? Noé no preguntó nada. Dios le dijo, hazte un arca, y Noé empezó a trabajar. No habían hachas, no habían sierras, no habían cepillos, no había aserradero, no había nada de eso. Pero Noé no preguntó, él solamente dijo, Dios me dijo que hiciera el arca y voy a empezar a hacerla. Hoy Dios también habla de la misma manera, no para hacer un arca, pero sí para vivir en obediencia, para cumplir su palabra, para vivir bajo sus mandatos, para llevar el mensaje de salvación, para hablarle a otro de Cristo. Y sin embargo el hombre siempre cuestiona, no tengo tiempo, no puedo hablar, eso no es para mí. Creo que me da miedo o me tiemblan las piernas. Creo que debería Dios mandar a otro. No hay que cuestionar. Cuando Dios habla, solamente hay que obedecer. Pero usted y yo debemos estar seguros quién es el que está hablando. Usted y yo debemos estar seguros quién es el que me está diciendo. Pero si usted y yo caminamos con Dios, entonces debemos estar seguros ¿de qué? De que Dios es el que está hablando a nuestra vida. Después de haber hecho el arca, Dios habla a Noé y le dice, vas a entrar tú con toda tu familia al arca. Pero antes de entrar, dice Dios, quiero que por favor recojas todo aquello que sirve de alimento y guárdalo. ¿Se imagina usted ahora la gente de alrededor? ¿Se imagina usted riéndose de Noé? ¿Burlándose de Noé? Pensando que Noé estaba quedando loco por estar haciendo un barco donde no hay mar. Y de hecho, era como ilógico. ¿Por qué? Porque no llovía sobre la tierra. Cuando usted lee la Biblia en Génesis, se da cuenta que la tierra se mantenía húmeda por un vapor que subía de la tierra. No había lluvia. Entonces, cuando Noé hablaba de que iba a llover, era una locura. Cuando Noé hablaba de que iba a llover, esa era una idea que no cabía en su cabeza, en la cabeza de la gente. ¿Por qué? Porque nunca ha llovido. Lo mismo sucede hoy. Háblele usted a alguien de salvación y va a decir, ¿para qué? ¿Y salvo de qué? Háblele usted a alguien que Cristo viene y que viene por su iglesia y le va a decir, ¿cuándo va a venir? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo te vas a ir al cielo? Porque el hombre siempre tiene que cuestionar algo. Y Noé no cuestionó, Noé se puso a trabajar. Y me gusta ese texto, ¿por qué? Porque Noé lo que hizo fue obedecer a la voz de Dios. Recoge todo lo que puedas, todo lo que sea alimento, mételo en el arca, te va a servir a ti y le va a servir a los animales. Y Noé no cuestionó, empezó a recoger todo lo que se podía comer, todo lo que era alimento y lo almacenó. Sin cuestionar a Dios. ¿Por qué hablamos de esto? Vea el verso, nos quedamos en el verso 22 de Génesis capítulo 6. Verso 22. Y lo hizo así Noé. No cuestionó. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esa es obediencia. Por eso, cuando leíamos al inicio, decíamos que Noé
caminó con Dios. Entonces él conocía a Dios, él sabía mucho de Dios, él podía oír la voz de Dios y él sabía quién era Dios. Por tanto, él estaba seguro y se mantenía en su obediencia delante del Señor. De ahí en adelante usted y yo entonces aprendemos también que Jesús nos enseñó y dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia marca la diferencia. La obediencia es fundamental. Como iglesia, como cristiano, debemos aprender a caminar en obediencia. En Génesis, capítulo 7, encontramos que este hombre procuró el bien y también la salvación de su familia. Dije Génesis, capítulo 7, y por favor vea versos 1, 5 y 7. Y empezamos con el verso 1 y dice: dijo luego Jehová a Noé. Mire el mecanismo, la forma: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Nos quedamos ahí un momento. Dios habla a Noé y Dios le dice: entra tú. Cuando usted y yo leemos la Biblia, nos dice la Biblia que el marido es cabeza de la mujer, o es cabeza en la familia. No porque es más alto, no porque es más guapo, sino que es el que piensa, el que razona, el que toma decisiones por el bien de la familia, el que sabe dirigir a la familia, el que no se equivoca. Y entonces ahí va Noé y Dios le dice: quiero que entres tú primero. El hombre mantiene esa responsabilidad delante de Dios. No lo hemos entendido muchas veces, pero esa es la responsabilidad nuestra. La guianza no solamente es criarlo, es que crezca, es que darle el alimento. No, es guiar su vida espiritual, es que desarrolle su vida espiritual, es que aprenda a conocer a Dios, es que aprenda a amar a Dios, es que aprenda a caminar con Dios. Por eso la familia hoy está desintegrada. ¿Por qué? Porque lo que menos hay en la familia es hablar de Dios. Lo que menos queremos es una relación con Dios. Y la gente piensa en la iglesia como una religión, piensa en la iglesia como algo aburrido, piensa en la iglesia como algo cansado, pero realmente es el lugar que Dios ha puesto como el arca de salvación. Y la salvación solamente es en Cristo Jesús. Vea el verso 5. Estamos en capítulo 7, ahora verso 5. Luego saltamos al verso 7. Y dice el verso 5: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué podemos aprender ahí? La obediencia. La obediencia de Noé. Terminamos con el verso 7. Y en el verso 7 encontramos que: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Se cumplió el mandato del Señor. Empezó a llover. Ya usted sabe que Noé entró 7 días antes de la lluvia. Entró ahí y Dios se encargó de cerrar la puerta. Y eso representa el tiempo de gracia. Y yo creo que hoy todavía estamos alcanzando el tiempo de gracia. Creo que a estas alturas, a este tiempo, Cristo ya debió haber venido por su iglesia. Pero tristemente, hermano, hay muchos, empezando por nuestra familia, que aún no son salvos. Y quizá algunos hablamos de Cristo. Quizá algunos les invitamos a venir a Cristo. Pero de repente habemos otros que nos quedamos callados y no hablamos de que vengan a Cristo. Y quizá mi abuelo todavía no se ha convertido, quizá mi papá todavía no se ha convertido, quizá mi tío todavía está descarriado, quizá el sobrino todavía anda perdido, qué sé yo. Y Dios todavía extiende su mano de gracia, como dice allá Pedro en una de sus cartas. Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda.
Ya le dije que la salvación es para todos, pero no todos quieren ser salvos. Alguien dijo por ahí, el infierno estará lleno de gente salva, pero que no quiso ser salva. Es como contradictorio, pero es cierto. La salvación está ahí y nadie la quiere tomar. Es que yo nací aquí. Es que esta es la religión mía. Es que esto fue lo que a mí me enseñaron. Y se olvida de la Biblia. El fundamento suyo y mío debe ser la Biblia. El fundamento suyo y mío debe ser la palabra de Dios. Entra tú en el arca. Entra. Pero que también entre tu esposa. También entren tus hijos. Y que también entren las mujeres de tus hijos. La salvación abarca a la familia. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es si usted y yo estamos trabajando por la salvación de la familia. No todos nuestros hijos están aquí. Y de repente hay uno que otro que es más duro que otro, otro es rebelde, otro es obediente. Pero el mensaje debe seguir siendo transmitido. La palabra debe ser siendo llevada. El mensaje debe llegar siempre. Esa esperanza, esa salvación en Jesús. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? La pregunta es, ¿hemos invitado a nuestro hijo? La pregunta es, ¿le hemos dicho a nuestro hijo? La pregunta es, ¿le estamos diciendo que venga y que busque del Señor? Muchas veces nos quedamos callados. Ahora bien, en Génesis, en el capítulo 8, vamos en la recta final. Dios siempre guía al hombre, porque la idea es que si Dios guía al hombre, el hombre debe guiar a su familia. En Génesis capítulo 8, vamos a leer versos 15, 16 y 18. Y mire lo que dice Génesis en el capítulo 8, en el verso 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, ¿qué le dijo? Verso 16. Pasó el diluvio. Y aquí es interesante, porque el diluvio pasó, la tierra se secó, y ya después de estar tanto tiempo en el arca, viene y dice Dios, sal del arca. ¿Quién? Que salgan las mujeres de sus hijos. ¿Ah? Que salgan tus hijos. Mire, si usted ha ido viendo la secuela de los textos, Dios siempre dice tú. Sal tú, entra tú, mi pacto contigo. Dios hablando con quién, con el hombre. No es que la mujer no sea interesante o importante, no. Lo que pasa es que Dios puso a alguien como responsable, como guía. Y si te equivocas, es un problema. Si me equivoco, es un problema. Por eso dije algo anteriormente. Dios quiere siempre guiar al hombre para que el hombre tenga la capacidad de poder guiar la familia. No es fácil. La tarea no es fácil. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saltamos al verso 18, creo que dije. Entonces, ahí está la obediencia. Salió Noé, salieron sus hijos, salió su mujer y también salieron las mujeres. Es un orden. Y eso me llama la atención. ¿Por qué? Me llama la atención porque algo que no debemos pasar por alto es que sea Dios el guía de nuestra vida. Por muy fácil o difícil que esto se vea, por muy complicado que esto se vea. Ahora bien, cuando Noé sale del arca, cuando Noé sale de ahí, me llama la atención porque lo primero que él hace no es ir a ver cómo están los árboles. No es saber cuánta agua hay todavía. No es saber por dónde cayó el arca. No. Vamos al capítulo 8 de Génesis, en el verso 20. Y vamos a leer verso 20 y 21. Y luego veremos la reflexión para usted y para mí. Y en el verso, leímos verso 18 y 19. Y en el verso 20, cuando ya está fuera del arca, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ahí está, y ofreció holocausto ¿a dónde? En el altar.
El siguiente 21. Me gusta esto. Y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Volvamos al verso 20. ¿Qué es lo primero que hace entonces Noé? Es una adoración familiar. ¿Y usted sabe que eso se está perdiendo? Hoy no se habla del altar familiar. Hoy no se habla de orar en familia. Hoy no se habla de leer la Biblia en familia. No es que yo la leo en mi cuarto. No es que yo la leo cuando tengo tiempo. No es que yo mejor solito. Sí, pero aparte un momento para que podamos orar juntos. Cuando hay una situación difícil, podemos orar juntos. Cuando hay una situación adversa, podemos orar juntos. Cuando hay una lectura fácil, podemos leerla juntos. Y eso nos va a unir, eso nos va a mantener en comunión con Dios, pero también en comunión como familia. Y entonces, cuando hablamos de esta adoración familiar, estamos hablando de que todos estamos involucrados. Y si adoramos en la casa y si adoramos en la iglesia, entonces nos convertimos en verdaderos adoradores de Dios. Y eso hace falta hoy en día. ¿Por qué? Bueno, ahora sí saltamos al verso 21. Y en el verso 21, las primeras palabras que dice la escritura es que, si usted lo medita, Jehová, y percibió Jehová el ¿qué? Olor grato. Y usted va a decir, pero si Dios estaba lejos y la tierra también está lejos. Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Bendito sea su nombre. Ahora, lo que me llama la atención es que dice que percibió, sintió que era sincera la ofrenda, que era sincera la adoración. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Que hay que ver también qué tipo de ofrenda o qué tipo de adoración le estamos dando a Dios. Por favor, acompáñeme en lo que dice Hebreos capítulo 13 en el verso 15. Hebreos capítulo 13 en el verso 15. Y aquí el escritor de los Hebreos nos habla de nuestra adoración. Así es que veamos con qué actitud usted y yo venimos a la iglesia. Así que veamos con qué actitud usted y yo actuamos en el momento de la alabanza o en el momento de la adoración. Veamos con qué actitud venimos a la casa de Dios. ¿Por qué le digo esto? Vea, así que ofrezcamos cuando siempre, ¿a quién? A Dios. Por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cuál es nuestra ofrenda? La alabanza y la adoración. Entonces vale la pena pensar con qué actitud vengo yo a la casa de Dios. Pero también vale la pena pensar ¿qué actitud tomo yo en el tiempo de alabanza o en el tiempo de adoración? Muchas veces lo usamos para correr, para salir, para ir al baño o para hablar o para ir a la pulpería o para hacer otras cosas. Están cantando ahorita. No, es una ofrenda. ¿Para quién? Para Dios. Y póngase de pie y le duele todo, entonces no puede. Levante la mano, hay que decirle para que lo haga. Y adore al Señor, alce su voz. Y no quiere. No, hermano, algo que usted y yo debemos estar pero muy bien seguros es que cuando venimos a la casa de Dios y es un tiempo de alabanza y de adoración, es lo que usted y yo le estamos dando a Dios como nuestra ofrenda a Él. Aquí no es cuestión de que si me gusta aplaudir o no aplaudo. Aquí no es cuestión de si canto bonito o canto feo. Es cuestión de que lo que yo hago, lo hago para Dios. Y para Dios siempre debe ser lo mejor.
Ahora, no vaya a usar lo que dijo un hermano por ahí. Dice, mire hermano, mi garganta canta horrible, pero como es para el Señor, dijo, pues ahí va. No, tampoco así, ¿verdad? Para Dios siempre tiene que ser lo mejor. ¿Por qué? Porque es mi ofrenda, es mi adoración, es mi sacrificio lo que yo estoy haciendo a Dios. Ahora, esa ofrenda de alabanza y de adoración es lo mismo que menciona en Romanos capítulo 12 en el verso 1, cuando dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ahí me quiero detener. Agradable a Dios. ¿Sabe por qué? Algunas veces se hacen cosas para agradar a los demás. Algunas veces se hacen cosas para quedar bien con fulano. No, hermano, en la iglesia el único que se merece la alabanza y la adoración es Dios. Y cuando venimos a este lugar, a quien venimos a honrar y adorar es a Dios. Y cuando usted y yo salimos de la casa y entramos por esa puerta, entonces debemos venir con todo nuestro ánimo, con todo nuestro entusiasmo, con todas nuestras emociones, con todo lo que Dios nos ha dado, porque voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es solo por pasar el rato, no es por pasar el tiempo, es mi ofrenda a Dios. Y esa ofrenda debe ser olor grato a la presencia de Dios. Así que, por favor, evaluemos nuestra actitud al ir a la casa de Dios. Evaluemos nuestra actitud cuando adoramos y alabamos al Señor. Vemos personas que se inspiran, levantan sus manos al cielo, adoran a Dios con toda libertad, pero también vemos personas que es la parte más aburrida para ellos. Y ahí yo tendría dudas si van a ir al cielo, porque en el cielo hay adoración permanente. Debe ser la pasión, debe ser lo que lo mueve a usted, la adoración. ¿Por qué? Porque eso es lo que se practica en el cielo. Terminamos con lo que dice Génesis capítulo 9, en el verso 1. Génesis capítulo 9, verso 1, y nos vamos a quedar ahí. Pero recordemos que estamos hablando de ¿quién? De Noé, como hombre, como padre, como hombre que guía a la familia, como un hombre interesado en el bienestar de la familia. Y aquí está, cuando la familia vive en obediencia, cuando la familia camina en el temor de Dios, cuando la familia practica su alabanza y su adoración a Dios, ¿qué sucede? Bueno, bendijo Dios a Noé. Y mire, y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Algo interesante que quiero dejar en ese versículo es, cuando hay obediencia, otros alcanzan también la bendición. Quizás usted sea el único que venga de su casa. Usted debe ser el portador de la gracia de Dios para esa casa. Y por su culpa otro será bendecido. Y si no, véalo de manera literal. Bendijo Dios a Noé, pero no solamente bendijo a Noé, también bendijo a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros como padres queremos que la bendición de Dios alcance a nuestros hijos? Que Dios bendiga sus vidas, su salud, su trabajo, sus finanzas, sus planes, sus proyectos, su inversión, cualquier área de su vida. Y Dios dijo, fructifiquen, fructifiquen, fructifiquen. Eso quiere decir, den fruto. Mire, hermano, creo que debemos hacer un alto en nuestra vida y ver cómo estamos conduciéndonos delante de Dios. Si hay algo que no está bien, si hay algo que no está bien, entonces empecemos a corregir nuestras vidas delante del Señor. Si hemos estado alejados, entonces acerquémonos a Dios. Si hemos estado fríos o indiferentes, entonces acerquémonos a Dios. Pero démosle a Dios la oportunidad. No solamente querramos su bendición, como dice capítulo 9, verso 1. También hay que oírlo, también hay que obedecerlo, también hay que practicar la obediencia y hacer lo que Él dice. El resultado será la bendición de Dios sobre mi vida, pero también sobre mi familia.
Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Y mi deseo es que tu palabra no regrese vacía. Que tú puedas bendecir en esta hora a cada familia, Señor, a cada padre de familia. Y mira la dificultad que está pasando. Mira el problema que está enfrentando. Mira este matrimonio, mira esta familia. Te pedimos en el nombre de Jesús esta noche que tu bendición pueda fluir sobre cada uno de ellos. Que tu mano de bendición sea sobre cada uno de ellos. Y que en nuestra vida, Señor, también pueda haber ese anhelo de obediencia, de santidad, de consagración. Y que podamos ser como Noé, que Noé caminó con Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos a continuar en este caminar en el camino de la fe. Toda honra y toda gloria es para ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, por venir. No es fácil, pero Noé lo logró. Usted puede seguir leyendo la historia. Noé descuidó su vida también. Y al final, usted sabe lo que pasó. Se embriagó y muchas cosas pasaron. Muchas veces nosotros vivimos en la iglesia, años conociendo al Señor. Y ya para llegar al final del camino, podemos desviarnos. Es por eso que no debemos descuidar nuestra vida espiritual. Lucha, esfuérzate. Pablo le dio ese consejo al joven Timoteo. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia, porque no es fácil. Recuerda usted también lo que le pasó a Salomón. Salomón vivió para el Señor, construyó el templo, hizo lo mejor, pero en los días finales, en su vejez, dice la Biblia, que las mujeres desviaron su corazón. Eso nos enseña que debemos cuidar de nuestra vida. No nos descuidemos. Y en este tiempo que vivimos tan difícil y complicado, permitamos que sea Dios siempre nuestro guía en todo lo que emprendamos. Gracias por venir, gracias por su atención. Que Dios le bendiga.